Y ahora con nosotros, desde Argentina, el pastor Carlos Rando. Y Felisa Rando, con un importante mensaje. En el programa anterior les propusimos una parábola, es decir, una ilustración simbólica en la que estamos comparando la historia de la iglesia con una carrera de relevos. En la misma hay dos equipos, el blanco que representa la pureza de la verdad y el negro representante del error. Ambos equipos corren llevando el testigo correspondiente. La competencia comenzó con Caín y Abel. Durante 4000 años, uno y otro equipo se fueron adelantando a su rival. Naturalmente, el testigo blanco estaba en las manos de un pueblo elegido. Dios había escogido a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen verdaderos manantiales de salvación en el mundo. Por eso se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Ellos se apropiaron de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaron para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. El testigo blanco había caído de su mano, así que el Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debía ser revelada, su palabra afirmada, el reino de Cristo debía establecerse en el mundo, la salvación de Dios debía darse a conocer en las ciudades y en el desierto. Por eso sus discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. Esta es su historia. El testigo y sus testigos. La carrera de los siglos. Capítulo 2. Testigos de Cristo. Sabemos que Jesús murió en la cruz y que al tercer día resucitó, completando de esa manera la misión que lo había traído a nuestro mundo. Pero la tarea estaba lejos de ser terminada. Era necesario que todo el mundo conociera que su sacrificio fue el precio pagado para salvar a los pecadores, para que quienes lo acepten no mueran, sino que vivan eternamente. El Señor mismo ya había dicho: pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. En una manera absolutamente literal, la cruz había atraído la atención de los que estaban en Jerusalén aquel primer Viernes Santo. Pero Jesús estaba hablando de algo mucho más grande. No solo los que estaban allí, sino el resto del mundo contemporáneo y los que habrían de vivir después debían tener la misma oportunidad. Por eso, luego de resucitar y antes de regresar al cielo, mandó a sus discípulos con esta gran misión: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El mandato del Señor era desafiante, nada menos que llegar al mundo entero. El testigo blanco ya no estaba en manos de los judíos, había pasado a los cristianos y sobre ellos recaía la responsabilidad. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Sin medios ni fuerza para cumplirla, la tarea a realizar parecía imposible, pero junto con la misión se les dio la capacidad para realizarla, porque nada menos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad,
les ayudaría a testificar en el mundo entero. Pero ¿cuán grande era el mundo? En ese tiempo ellos no podían tener idea de su tamaño real y faltaban todavía 15 siglos hasta la era de los descubrimientos, en especial el descubrimiento del continente americano. Era obvio que no podrían cumplir la misión en sus días y que tendrían que pasar el testigo a otros y estos a otros y ellos a otros, hasta que al final los últimos receptores cruzaran la meta. La carrera todavía sería larga, así que, sin pérdida de tiempo, debían comenzar la segunda etapa. Jesús había dicho que las Sagradas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Quiero enfatizar que, a partir de esto que Jesús dijo, los testigos que los corredores simbólicos habrían de pasar a las generaciones sucesivas eran las doctrinas escritas en la palabra de Dios. La verdad acerca de Cristo y su sacrificio redentor, la esperanza de su regreso, el triunfo sobre la muerte y la obediencia a sus mandamientos como la condición para heredar la vida eterna. Su misión debía comenzar ahí donde estaban, en Jerusalén, pasar a los lugares vecinos y luego ir hasta los confines de la tierra. La orden era clara. Había que comenzar por Jerusalén y ahí mismo empezaron. Y comenzaron bien, con 10 días de oración, al final de los cuales el Espíritu Santo los llenó del poder prometido. El 10º día, el día señalado por el calendario ritual, era el día de Pentecostés, cuando se celebraba la cosecha. Y por cierto que hubo cosecha, nada menos que 3.000 personas fueron bautizadas en los estanques de Jerusalén, provocando una conmoción en la emblemática ciudad. El rápido avance de la predicación entre los judíos provocó que tuvieran que comparecer ante las autoridades de la ciudad. Cuando fueron presionados por los sacerdotes, valientemente dijeron: nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Sí, Jerusalén había tenido sus testigos y se había cumplido con la orden del Señor de comenzar por la ciudad santa. Pero el adversario no podía quedar pasivo. La naciente iglesia había elegido 7 diáconos. Uno de ellos era Esteban. En una discusión con los integrantes de una sinagoga, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Esteban se defendió valientemente. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Este joven Saulo no es otro que el que más tarde llegaría a ser nada menos que el apóstol Pablo. Muchas otras conquistas se lograron en Jerusalén. Miles de personas, incluyendo a varios sacerdotes judíos, aceptaron la nueva fe. Ahora debían continuar en Judea, así que cambiamos la escena, y esta va a incluir a los gentiles, es decir, a los no judíos. Pedro sale de Jerusalén y se traslada 70 kilómetros al oeste hasta Jope, la actual Jaffa, la cual es hoy un suburbio de Tel Aviv. Allí se encuentra esta iglesia que recuerda la extraña visión de un lienzo con animales que debía matar y comer. Al sorprendido apóstol también se le dijo lo que significaba, que ya no podría haber exclusivismo, que, sin importar su raza, el evangelio debía ser llevado a todas las personas en todo el mundo. Por eso Pedro fue invitado a partir a Cesarea, unos 55 kilómetros al norte, hasta la residencia de Cornelio, un jefe militar romano. Ante él, su familia y un numeroso grupo de oyentes, el apóstol enfatizó que no hablaba de cosas que solo hubiera oído. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
Pero el apóstol afirmó que Jesús no quedó en la tumba, sino que Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Como resultado del testimonio del apóstol, toda esa familia se convirtió. Ellos fueron los primeros creyentes romanos de que tengamos registros. Aún en medio de las persecuciones, el equipo blanco, portando su testigo, estaba bien adelante en la carrera en Judea. Jesús había mandado que después de Judea debían ir a Samaria. Con el argumento de que era el sucesor del templo de Salomón, en la ciudad de Samaria se había construido otro templo para rivalizar con el de Jerusalén. Es conocido que judíos y samaritanos no se trataban entre ellos, pero el Señor les había dado el ejemplo con el incidente de la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ellos lo recordaban bien, por eso otro de los diáconos recién nombrados, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, así que había gran gozo en aquella ciudad. Sin embargo, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y, después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Sí, el testigo blanco se adelantó en Samaria y superó a la hechicería y a la superstición. Ahora había que expandirse al norte y al sur, al oriente y al occidente y al resto del mundo. El primer país evangelizado fuera de Israel fue Etiopía al sur. Y no llegó el evangelio allí por ninguno de los discípulos, sino por otro notable testigo, un funcionario local. Luego de la victoria en Samaria, el Espíritu Santo llevó al diácono Felipe a un camino en dirección suroeste. Allí se encontró con el tesorero de la reina de Etiopía, que se había convertido al judaísmo y que estaba regresando a su país desde Jerusalén, a donde había ido a adorar y donde seguramente compró un rollo con el libro del profeta Isaías. Lo venía leyendo mientras el carro estaba en marcha. Felipe se acercó y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo, que era el texto que habla del Mesías. El tesorero necesitaba mayor explicación, así que lo invitó a subir y mientras el carro seguía su camino, Felipe le fue enseñando. Al llegar a un lugar donde había suficiente agua, el tesorero pidió ser bautizado. Una vez que salieron del agua, el Espíritu Santo volvió a llevarse a Felipe hacia el norte, mientras el funcionario continuó el camino hacia su patria. Cuando llegó a Etiopía, el tesorero, ahora convertido en cristiano, tomó el testigo y adicionó a sus tareas de gobierno una de importancia mayor. Su testimonio ayudó a que, hacia el año 350, Etiopía llegara a ser una nación cristiana, con Frumencio como su primer obispo. Esta nación nunca fue conquistada por un poder extranjero, y los cristianos coptos hasta hoy conservan buena parte de las doctrinas puras de la iglesia primitiva, lo que demuestra que aceptaron de buen grado la predicación del funcionario de la reina. Al norte de Israel se encuentra Siria. En la época apostólica, su capital, Damasco, ya era una ciudad de 2000 años de antigüedad. El antiguo reino sirio estuvo sometido a Egipto hasta el 1250 a.C. Más tarde, en el siglo VIII a.C., Asiria subyugó todo el país. Poco después, el dominio pasó a Babilonia en el siglo VII a.C. Los persas se lo anexaron en el 538 a.C. y lo retuvieron hasta que 200 años más tarde Alejandro Magno se apoderó de él. Quedó en poder de los griegos hasta que, en el año 64 a.C.,
pasó a ser una provincia romana. A causa de la persecución judía, algunos cristianos habían huido de Jerusalén hacia Damasco. Ellos portaban el testimonio blanco. La carrera estaba siendo ganada allí. Sin saberlo ellos, un representante del equipo negro, sin embargo, había planeado detenerla. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lo que Saulo de Tarso ni siquiera podía imaginar, sin embargo, ocurrió. Este miembro del Sanedrín fue convertido en forma milagrosa porque el Señor mismo se le apareció en el camino a Damasco. Prácticamente ciego como resultado de la visión, fue llevado a esa ciudad donde esperó hasta que Ananías lo visitó. El orgulloso perseguidor escuchó de labios del enviado del Señor un mensaje sorprendente. Él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Saulo iba portando el testimonio negro, pero fue milagrosamente cambiado de equipo para llegar a ser uno de los más brillantes representantes del equipo del Señor. La iglesia de la ciudad de Damasco había sido protegida milagrosamente. Sin embargo, el cristianismo no pudo asentarse tan firmemente allí como sí lo hizo en Antioquía, la capital de la provincia romana de Siria. Antioquía, hoy Antaquía, está situada en el extremo sur de lo que actualmente es Turquía. Esta ciudad fue reconstruida varias veces a lo largo de la historia durante las épocas greco-romana y cristiana. En Antioquía estaba situado el edificio de la administración de los oficiales romanos del Este. Era un importante centro cultural, comercial y religioso. También habitaban allí muchos judíos, y en esa ciudad, por primera vez, a los seguidores de Jesús se les dio el nombre de cristianos. Allí Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu Santo para ser los primeros misioneros a tierras lejanas, especialmente para alcanzar a los gentiles, es decir, a los no judíos. Así que Antioquía llegó a ser la base de operaciones para sus viajes misioneros. En esa ciudad, la providencia divina estaba velando por el futuro del Evangelio. Jerusalén iba a ser muy pronto destruida y decenas de miles de cristianos de origen judío buscarían refugio hacia el norte. Al utilizar el nombre de cristianos, ellos se fueron diferenciando claramente de los judíos. Poco a poco, Antioquía llegó a ser el segundo centro en importancia del cristianismo primitivo. Y cuando por fin Jerusalén cayó, Antioquía albergó temporalmente al liderazgo de la iglesia. Al final de cada viaje misionero, los apóstoles regresaban a Antioquía para dar sus informes, los que provocaron un gran estímulo a la creciente iglesia. Por eso la ciudad llegó a ser un gran centro de dispersión del Evangelio. A unos 300 kilómetros al noreste de Antioquía estaba el segundo centro en importancia de Siria, la ciudad de Edesa, cuyo nombre actual es Sanliurfa. Está situada en el sur de Turquía y cuenta con una población de 500.000 de habitantes, mayormente kurdos. Hace casi 2000 años se plantaron en ella los orígenes del cristianismo, que desde allí y por el camino de la media luna fértil se expandió a Persia, Partia, India y China. Como en Edesa se hablaba el más puro siríaco, es decir, el arameo, el idioma que hablaban Jesús y los apóstoles, poco después de la muerte de estos, el Nuevo Testamento se tradujo a esa lengua. Esta noble versión se llamó la Peshita, que significa simple, y que por siglos tuvo una amplia circulación en el este y hasta hoy es tenida en alta estima en grandes comunidades orientales. Aquí, en Edesa, estuvo el primer templo cristiano. Aquí se escribió el Dietaserón, la primera armonía de los evangelios, y aquí estuvo el primer rey cristiano.
Retrocedamos en el tiempo para responder a una interesante pregunta. ¿Dónde fueron los 12 discípulos a cumplir su misión? Este es el cuadro de la dispersión de estos testigos. Matías, el apóstol que fue elegido para reemplazar a Judas, quedó para confirmar la obra en Jerusalén. Mientras tanto, los otros 11 cumplieron el mandato de avanzar hasta lo último de la tierra. Según la historia y la tradición, se afirma que Andrés fue a Macedonia, Grecia, Asia Menor y Rusia. Bartolomé ministró en India, Armenia y Etiopía. Santiago, hijo de Alfeo, fue a Persia. De Santiago, hijo de Zebedeo, se dice que evangelizó la actual España, aunque la tradición es que en realidad su cuerpo ya fallecido fue sepultado en lo que hoy es Santiago de Compostela, en Galicia. Judas Tadeo trabajó en Mesopotamia y Persia. Mateo fue a Egipto y Etiopía. Pedro comenzó en Jerusalén y siguió a Antioquía y Roma. Felipe se dice que además de la cercana Asia Menor, fue a Francia y Rusia. Simón estuvo en Egipto, Mauritania, África, Libia, Gran Bretaña. Tomás fundó la Iglesia del Este y luego fue a la India y llegó hasta China. Juan, el último apóstol con vida, trabajó en Palestina y la actual Turquía. Él escribió el Apocalipsis. En el año 70, los ejércitos romanos estaban sitiando a Jerusalén y su caída era inminente. Por eso, siguiendo la profecía y la advertencia de Jesús, cerca de 100.000 cristianos huyeron de Judea, cruzando el Jordán hasta la región de Decápolis, nombre que significa 10 ciudades. Los romanos las habían mejorado exaltando la cultura y la filosofía griegas. Una de esas ciudades era Pella. La dispersión de los cristianos ayudó también a la dispersión del Evangelio, porque en los años que siguieron, los creyentes se multiplicaron formando grandes comunidades. Poco después, ellos llevaron su influencia hacia el norte y junto con los de Antioquía establecieron centros cristianos tan lejanos como los asentados a la vera del río Éufrates. De esta expansión dan testimonio las silenciosas ciudades muertas u olvidadas, un grupo de más de 700 asentamientos abandonados en el noroeste de Siria, entre Alepo e Idlib. Allí hay alrededor de 40 pueblos agrupados en 8 parques arqueológicos. La mayoría de ellos datan de los siglos I al VII y presentan los restos bien conservados de viviendas y, por supuesto, también iglesias. Una de ellas es la iglesia del singular San Simón el Estilita, quien pasó varios años subido a una columna desde la cual predicaba. Estas ciudades abandonadas fueron la residencia de miles de cristianos que evidenciaron la fortaleza de la creciente iglesia. La mayoría de las ciudades muertas están bien conservadas y, aunque condicionados por las convulsiones políticas, los turistas pueden acceder a los sitios con relativa libertad. Por desgracia, la mayoría de las personas que viven cerca de ellas no tienen la comprensión de su importancia. Más adelante veremos por qué fueron abandonadas. Hay una buena cantidad de evidencias de que en los tiempos todavía cercanos a los apóstoles, el cristianismo había llegado al Oriente con una fortaleza igual o superior a la que adquirió en Europa. Lo que ocurrió con los descendientes de los otrora sanguinarios asirios parece increíble. La mayoría de ellos se convirtieron y muy pronto llegaron a ser la muy fuerte Iglesia Oriental. Solo unos 100 años después de la muerte del apóstol Juan, los cristianos asirios habían plantado sus iglesias entre los partos, persas, medos, bactrianos, escitas, turcos y hunos. Eso fue posible gracias a la conversión de miles de oyentes en el día de Pentecostés. Recordemos lo que habían dicho algunos de ellos: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El primero en la lista recién mencionada, al lado de Siria, se encontraba el Imperio Parto, donde hoy están los iraníes.
Desde allí algunos habían ido a Jerusalén, habían escuchado la predicación del Pentecostés, habían recibido el Espíritu Santo y con entusiasmo volvieron a su tierra como testigos de la verdad. Una carta que, en el año 315, el emperador Constantino le envió a Sapor II el Grande, rey de los partos, pidiendo protección para los cristianos, demuestra que ya eran una comunidad importante. A partir del primer cisma del cristianismo, el del Concilio de Éfeso, la Iglesia asiria de Oriente, también conocida como nestoriana, fue la encargada de su expansión hacia el este. Tenía obispados en Herat, la actual Afganistán, y Merv, la actual Turkmenistán. Desde estos centros irradiaban las rutas de las caravanas, a lo largo de las cuales el Evangelio se expandía aún más. Con el tiempo, su sede se estableció en Bagdad, residencia del metropolitano, es decir, el arzobispo. Pero la influencia de la Iglesia de Siria sería mucho más abarcante. Tomás, el apóstol que dijo que no creería en la resurrección de Jesús hasta que no lo viera con sus propios ojos, fue conmovido tan profundamente que sin duda fue quien más lejos llegó con el mensaje, nada menos que hasta la India. Recordemos que la dispersión judía ya había comenzado en el tiempo de los babilonios y por lo tanto muchos creyentes en el Dios verdadero se habían establecido al oriente del mundo conocido entonces, nada menos que hasta el imperio del sol naciente. Como en Siria se hablaba el arameo, no fue difícil para Tomás testificar y establecer la doctrina de Cristo entre ellos. Luego siguió su camino hacia India. Según una tradición no escrita que se remonta a finales del siglo II, Tomás desembarcó en Kodungalur en el año 52 y fundó las iglesias popularmente conocidas como las 7 iglesias y media, que en realidad son 8, solo que una es muy pequeña. Más tarde, en el siglo IV, un grupo de judíos cristianos se estableció en Kottayam, al sur de la India, bajo la comunión y jurisdicción de la Iglesia Asiria de Oriente. Hasta hoy, los descendientes de aquella aventura misionera son los modernos cristianos de Santo Tomás, también llamados los Nasranis o cristianos sirios, en Kerala, India. La Iglesia creció con tanto éxito hacia el este que San Jerónimo pudo decir: todos los días damos la bienvenida en Belén a numerosos monjes de India, Persia y Etiopía. El arquero armenio ha dejado sus flechas de lado. Los hunos están aprendiendo el salterio. En Armenia, Gregorio el Iluminador, que vivió entre 257 a 330, ya había sido consagrado obispo y tan temprano como el año 301, el rey Tiridates proclamó el cristianismo como la religión del Estado, es decir, que Armenia fue oficialmente el primer país cristiano. Muchos templos paganos se convirtieron en cristianos, incluyendo sus sacerdotes. El cristianismo fue predicado en Georgia por los apóstoles Simón y Andrés en el siglo I y llegó a ser la religión del Estado en el año 337. El zoroastrismo fue vencido. El testigo blanco avanzó triunfante. En cuanto a Arabia, Eusebio de Cesarea habla de un obispo llamado Berilo en la sede de Bostra, donde se realizó un concilio. En el siglo IV, un número significativo de cristianos ocuparon la península del Sinaí, Mesopotamia y Arabia. Desde el siglo I hubo muchas tribus árabes que se adhirieron al cristianismo, incluidos los nabateos y los gasánidas. Juan Damasceno fue un monje y sacerdote de origen árabe cristiano. Fue nombrado como doctor de la Iglesia y hoy es venerado tanto por la Iglesia católica como por la Iglesia ortodoxa y la Iglesia luterana. Ya dijimos que muchos de los israelitas dispersos por las invasiones asiria y babilónica encontraron un refugio en China, donde fueron empleados en importantes puestos militares. Algunos llegaron a ser gobernadores provinciales, ministros de Estado y muy estimados también como maestros. Esto preparó el camino para el conocimiento del Dios verdadero, que germinaría en abundante fruto para el cristianismo. La tradición afirma que, además del exitoso trabajo en India, Tomás también llevó el Evangelio a China. Por el año 300, Arnovio de Sica, un escritor que defendía el cristianismo, hizo una lista de los lugares del Oriente donde la Iglesia había sentado su presencia.
En la lista mencionó a China. Un poco más tarde, Isaac, el patriarca de la iglesia asiria, ordenó un metropolitano para China en el año 411. Considerando que el tal arzobispo debía dirigir entre 6 y 8 supervisores de provincias eclesiásticas, podemos darnos cuenta de la gran expansión del cristianismo allí. El historiador chino Wang Weifan demuestra con una estela hallada en el este del país que el cristianismo había llegado a China durante la dinastía Han, la cual ya había reinado desde el año 25 de nuestra era. Xi'an, que fue capital y residencia de emperadores, es actualmente una moderna y muy bella ciudad del interior de China, a más de 1000 kilómetros de Pekín. Xi'an fue la importante ciudad en el final de la famosa Ruta de la Seda y el modelo para la construcción de Kioto, la antigua capital japonesa. Con 2 millones de habitantes entonces, y tanto más importante que ella, fue considerada la Roma del Oriente. En esta ciudad, accidentalmente se encontraron en marzo de 1974 los guerreros de terracota, un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, enterradas supuestamente para protegerlo cerca de la tumba del autoproclamado primer emperador de la dinastía Qin, Qin Shi Huang. Lo más destacable de esta notable ciudad es que también alberga el Museo de Estelas más importante de China. Formalmente, este Museo de Lápidas fue fundado en 1944 dentro del complejo del antiguo templo de Confucio. Entre las miles de piezas en exposición, una de ellas es la llamada Estela Nestoriana, una de las más famosas de China, tallada en el año 781. Esta estela es especialmente importante porque contiene información sobre la vida de las comunidades cristianas en el norte de China. Había permanecido enterrada durante más de 5 siglos, probablemente para evitar que fuera destruida durante algún período de disputas religiosas. En el año 1625, durante la construcción de una iglesia, fue providencialmente descubierta por accidente. Se cree que dicha estela fue escrita por Adam, metropolitano de China y amigo del emperador, bajo el título Monumento conmemorativo de la propagación de la luminosa religión de las iglesias sirias en el Reino Medio. La estela tiene una prolongada inscripción en chino y algunas palabras en siríaco. Se refiere a la creación, la entrada del pecado, la encarnación y crucifixión de Jesús y el bautismo. Se rinde homenaje a los misioneros que llegaron a China en el siglo VII. Entre ellos es mencionado específicamente el misionero Alopen, quien les trajo las escrituras en 27 libros. También en la estela se enfatizan los conceptos de la Trinidad de Dios y la encarnación. También por el hallazgo arqueológico de una iglesia y las observaciones de Marco Polo, se sabe que el nestorianismo continuó en China durante siglos y que creció en el siglo XIII, cuando los mongoles conquistaron el imperio del centro. De hecho, se considera que muchos familiares de Gengis Khan eran cristianos nestorianos. Otra iglesia nestoriana fue descubierta en la ciudad de Gaocheng. Hacia el oriente, el testigo blanco había llegado hasta lo más remoto del mundo de entonces. Vamos ahora al occidente. La caída de Jerusalén también produjo un tremendo impacto en los millones de judíos que vivían fuera de Palestina. Sorprendidos por la precariedad de su amada nación, muchos de ellos, libres ya del fanático legalismo de los rabíes, estuvieron más abiertos a reconocer que la profecía se estaba cumpliendo y por lo tanto más dispuestos a escuchar y aceptar el Evangelio. Al occidente de Palestina y de Siria se encontraba la provincia romana de Asia, es decir, el Asia Menor. Toda ella es hoy la mayor parte de Turquía. En la época del Nuevo Testamento, este territorio estaba dividido en varias provincias romanas y estados subordinados: Asia, Bitinia y Ponto, Galacia, Cilicia y Capadocia. Dentro de su geografía se incluyen también varias islas cercanas: Chipre, Patmos, Rodas, Samos, Kos, Asón, Mitilene, Quío, Gnido.
en el Asia Menor. Es donde están las ciudades que de una u otra manera jugaron un papel importante en la historia del Nuevo Testamento. En pocos años, en la mayoría de ellas se plantaron iglesias. Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Perge, Atalía, Hierápolis, Laodicea, Colosa, Filadelfia, Sardis, Esmirna, Tiatira, Éfeso, Pérgamo y Tróade. El testigo blanco parecía imparable. En el centro del Asia Menor se ubicaba Galacia, donde se asentaron algunas tribus de galos que emigraron de las tierras celtas germanas a principios del siglo III a.C. La región tomó su nombre de estos galos y sus habitantes se llamaron gálatas. Su capital fue Ancira, la actual Ankara, capital de Turquía. Desde allí se fueron adueñando de las poblaciones de la costa Egea. A partir del 189 a.C., esta región, junto con otras adyacentes, fue gobernada directamente por Roma, hasta que en el 25 a.C. se convirtió en la provincia romana de Galatia. El mensaje que Pablo les predicó prendió en sus corazones. A ellos les envió una de sus cartas y con el tiempo hubo también algunos misioneros que lo llevaron a lo que hoy es Francia. Después del exitoso trabajo en Galacia, Pablo quiso proseguir por el resto de Asia, pero Dios le mostró la visión del hombre de Macedonia que lo invitaba a ir a Europa. Pablo cambió de planes y realizó su activo trabajo en los centros griegos de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En Atenas entró en el centro mundial del paganismo intelectual. Con su trabajo, el apóstol fundó el cristianismo entre los que hablaban griego, el idioma en el cual se escribiría el Nuevo Testamento. Usando este idioma como base, un misionero del imperio bizantino en el primer imperio búlgaro, posiblemente San Clemente de Ohrid, inventó en el siglo X el llamado alfabeto cirílico, que sería usado en la Rus de Kiev, la madre de las actuales Ucrania, Bielorrusia y la propia Rusia. Pero tampoco era el mundo griego el punto final del trabajo del gran apóstol. Luego de varias peripecias, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». En este caso, el testigo no llegaría por la puerta grande, sino como un prisionero del imperio. Desde que lo apresaron en Jerusalén, Pablo inició el largo viaje hasta Roma. En el trayecto, todavía pudo dar testimonio en las diferentes situaciones en que se encontró y que están narradas en los Hechos de los Apóstoles. Parte en la prisión y parte en arresto domiciliario, Pablo pasó el final de su ministerio en Roma, solo interrumpido por un breve tiempo en que fue liberado, y donde pudo cumplir con su sueño de ir a España. Visitó la antigua Tarraco. Así que, tal como lo sostienen en una iglesia del lugar, pudo haber residido durante algunos meses o quizá un año allí, antes de volver a Roma, donde fue decapitado por Nerón hacia el año 67. Pero antes de su muerte, tuvo el privilegio de ver la iglesia establecida en la gran capital del imperio. Su epístola más extensa fue dirigida a ellos. Así como se había expandido al oriente, la iglesia también creció hacia el occidente de Roma. Uno de los padres de la iglesia, Tertuliano de Cartago, que vivió entre 155 y 220, decía: «Ayer nacimos y hoy llenamos el imperio. Las ciudades, las islas, los castillos, las villas, las aldeas, los reales, las tribus, el palacio, el senado, el consistorio. Solo dejamos vacíos los templos para vosotros, los paganos». Antes del 400, el cristianismo alcanzó a los germanos al norte del Danubio gracias al ministerio de Ulfilas, enviado por el obispo de Constantinopla y que tradujo la Biblia a su idioma. El apóstol de Escocia fue Columba, fundador de la misión céltica. Tuvo resultados, ya que no solo reyes y gobernantes aceptaron al cristianismo, sino que estableció una sólida misión. Llegó a ser abad y fundó varios monasterios en Irlanda. En 563 fue a la isla de Iona y fundó un monasterio. El cristianismo de las Islas Británicas durante este período no estaba ligado con Roma. Era de origen celta,
con un fuerte espíritu misionero que preparó el camino para la evangelización del norte de Europa. En el siglo V, el bretón Patricio, hijo de un diácono, capturado a los 16 años por piratas irlandeses, logró escaparse. Desembarcó en Ulster y, transformado en misionero, viajó por todo el país y fue denominado el apóstol de Irlanda. Niniano, otro bretón, hijo de un caudillo cristiano, estudió en Roma y con San Martín de Tours. Regresó a Escocia en el 400. Comenzó la evangelización de bretones, pictos y escoceses por el año 412. El apóstol de Alemania fue Bonifacio, que nació en 679 y fue educado en un monasterio cerca de Winchester. Se hizo monje y fue candidato a abad. Se unió a Willibrordo, misionero en Utrecht, Holanda, y siguió a Alemania, donde sería su obispo y más tarde arzobispo de Mainz. Un capítulo especial merece el valiente pueblo valdense, quienes desde su base en el Piamonte italiano partían como comerciantes, pero llevaban el mensaje bíblico escondido entre sus ropas y cuando hallaban la oportunidad lo exponían a los oídos atentos. Durante cientos de años fueron depositarios de las verdades del Evangelio. El apóstol Pablo escribió en su epístola a los Colosenses: para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. En las palabras de Pablo hemos subrayado que el mensaje se había anunciado en todas partes del mundo conocido entonces. En nuestra ilustración de la carrera de los siglos, hemos hecho un somero resumen del avance glorioso del Evangelio. Los testigos de Cristo habían llenado el mundo con el conocimiento de su sacrificio redentor. En este capítulo nos hemos focalizado en el avance del testigo blanco, pero no todo eran luces. Ya tempranamente, Pablo les escribió a los de Galacia: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Ya en el primer siglo estaban surgiendo herejías. Lo peor estaba por venir, como lo veremos en el próximo capítulo. Pero no cerraremos este capítulo con una nota triste. Una carrera tiene sus altibajos. A ratos se va ganando, a ratos se va perdiendo. Estamos a favor del equipo blanco y nos gozamos en que por ahora vamos ganando la carrera.